tanto católicos como cristianos, no conocemos el Padre Nuestro. Primeramente quisiera referirme a todos aquellos hombres y mujeres que un día estuvimos en la Iglesia Católica, que un día participamos de la doctrina católica. ¿Cuántas veces nosotros rezamos el Padre Nuestro? Cuando menciono la palabra rezar, es aquellas oraciones repetitivas, es decir, cuando se trata de rezar el Padre Nuestro, es repetir exactamente la oración que Cristo Jesús nos enseñó allá en Mateo capítulo 6. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, entonces ¿no es bueno repetir lo mismo que Cristo dijo? ¿No es bueno repetir la oración del Padre Nuestro? Comienzo diciéndoles esto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Cristo Jesús jamás entregó esta oración a sus discípulos para que ellos la repitieran exactamente como Él la estaba diciendo. Ojalá que me entienda. La oración del Padre Nuestro no era algo lo cual debían tomar los discípulos del Señor y repetirlo exactamente como Cristo lo estaba diciendo. Entonces, hermano Rodríguez, ¿para qué lo dio el Señor? Si usted pone atención y lee con mucho cuidado y tiene la dirección del Espíritu Santo, lo que el Señor estaba haciendo ahí es poner un fundamento, poner una base, y por medio de ese escrito mostrarnos cómo debíamos dirigirnos a Dios. Por eso, una vez más, le menciono que hoy tenemos un estudio glorioso, un estudio maravilloso, un estudio del cual vamos a aprender tanto como usted no tiene una idea. Y una vez más, le recuerdo, el título del mensaje en este día es: tanto católicos como cristianos no conocemos el Padre Nuestro. De antemano quiero decirles, no tengo absolutamente nada en contra de los católicos. Estoy siendo criticado por muchos cristianos porque no les gusta que hable así. Fíjese bien, porque piensan que de pronto ya estoy traicionando al cristianismo. Solamente quiero decirles, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que usted y yo, como hijos de Dios, usted y yo como redimidos con la sangre de Cristo, usted y yo como adoptados por el Espíritu Santo y que hemos venido a formar el pueblo de Dios, no estamos autorizados para juzgar a nadie, para criticar a nadie, ni siquiera para opinar cómo vive alguien si creemos que ese alguien no está bien. Nuestro único trabajo, y usted
lea la Biblia tranquilamente, a conciencia, con la dirección del Espíritu Santo, y solamente va a encontrar que lo que nosotros debemos hacer, en primer lugar, amar a Dios con todo nuestro corazón. Tenerle a Dios un gran respeto porque Dios es real y Dios está en medio nuestro. Y debemos tener muchísimo cuidado en lo que estamos pensando para comenzar, y lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Porque bien podemos, en lugar de ser instrumentos en las manos de Dios para la edificación del reino de Dios, podemos ser instrumentos que estemos destruyendo la misma obra de Dios, la cual decimos estar en favor de ella. Ojalá que me entienda. ¿Por qué no nos adentramos en la oración del Padre Nuestro? Porque mi declaración es, tanto católicos como cristianos no conocemos el Padre Nuestro. Y le decía que habemos muchos que hoy militamos en el cristianismo, pero que muchos años fuimos católicos y que muchísimas veces repetimos el Padre Nuestro. Sin embargo, no importa cuántas veces nosotros hayamos repetido el Padre Nuestro, y no importa cuánto tiempo tenemos ahora militando en el cristianismo, la gran mayoría de cristianos no conoce el significado espiritual del Padre Nuestro. O sea, que no estoy en estos momentos criticando a los católicos porque recen el Padre Nuestro, porque también nosotros los cristianos, a veces jactándonos de que conocemos más de la palabra de Dios, tampoco conocemos el significado de la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué no comenzamos conforme a lo que Cristo dijo, a ver qué es lo que nos dice el Señor? En Mateo capítulo 6 y en el versículo 9 y de ahí hasta el verso 11, dice así. Les voy a leer esos 3 versículos y luego me voy a regresar para ir palabra por palabra o frase tras frase. Dice así, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí me detengo. Acabo de leerles 3 versículos de las Sagradas Escrituras que tienen que ver con la oración del Padre Nuestro. 3 versículos de las Sagradas Escrituras que forman parte de la oración del Padre Nuestro. Y una vez más, le recuerdo cómo he titulado al mensaje en este día. Le he titulado: tanto católicos como cristianos no conocemos el Padre Nuestro. Yo podría decirles, sin temor a equivocarme, si tan solamente pudiéramos
tener la revelación de estos 3 versículos que les acabo de leer, tendríamos una gloriosa riqueza espiritual. Pero si no lográramos tener la revelación de estos 3 versículos, estaríamos padeciendo, oiga bien, estaríamos sufriendo, estaríamos con grande necesidad de lo que es la realidad espiritual. Y está al alcance de nuestra mano. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos mucha atención. Si tan solamente tuviéramos la revelación de estos 3 versículos, hermano, hermana, sería glorioso. Pero ahora le voy a decir por qué. Porque seguramente que hay muchos hermanos que están desesperados y que de pronto dicen: hermano Rodríguez, ya hermano, ya díganos por qué. Les voy a decir por qué. ¿Qué es lo primero que nosotros leemos aquí que dijo nuestro Señor Jesús? Oiga bien, lo primero que yo tomaría aquí sería 2 palabras. Esto es donde comienza nuestro Señor Jesús a darnos las indicaciones de cómo debemos orar. Piensa en esto. Por eso me encanta este tipo de estudios, porque tenemos tiempo para pensar, tiempo para meditar, y voy a tomar solamente 2 palabras, ya entrando precisamente en lo que es la esencia de la oración. Y Cristo dijo: ustedes orarán así. Oiga esto: ustedes orarán de esta manera. Por eso le decía hace un momento que Cristo jamás entregó esta oración para que la repitiéramos tal como Él lo dijo. Lo que Cristo estaba haciendo es entregándonos un patrón, un orden de cómo deberíamos dirigirnos a Dios. Pero jamás entregó una oración para que nosotros la repitiéramos exactamente, y mucho menos pensar que si esa oración la repetíamos 20 o 30 veces sería más efectiva. Quiero que ponga mucha atención en las 2 primeras palabras que aparecen en lo que Cristo dijo que nosotros debemos hacer. Dice: ustedes orarán así. Y aquí es donde yo le invito, mi hermano, mi hermana, a que descubra que si nosotros pudiéramos conocer el significado de la oración del Padre Nuestro, oiga, si nosotros pudiéramos tener la revelación de la oración del Padre Nuestro, agradaríamos a Dios en grande manera. ¿Por qué razón? Porque en esta oración del Padre Nuestro, cuando es revelada, descubrimos 2 cosas importantísimas. La primera de ellas, lo que nosotros encontramos en el primer mandamiento de la ley de Dios.
Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento es: ama a Dios con todo. Dios es primero, antes que cualquier otra cosa. Y luego dice: y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús se encargó de hablar a sus discípulos acerca de los 10 mandamientos. Y dijo el Señor, esto se lo voy a leer más tarde o mañana en el próximo mensaje. El Señor Jesús les habló de los 10 mandamientos a sus discípulos y les dijo: el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice: y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como diciendo, ustedes van a encontrar 10 mandamientos ahí. Pero si ustedes lograran cumplir con los 2 primeros o con estos 2, ustedes habrían cumplido todos los demás. Hermanos, hermanas, este tema está bien profundo, bien serio. Vayamos entonces paso a paso. ¿Cuáles son las primeras 2 palabras que aparecen ahí en el versículo 9? Mateo capítulo 6, versículo 9, de lo que dijo Cristo que nosotros debíamos de poner atención en cuanto a lo que nos habla en la oración del Padre Nuestro. Cristo dijo: ustedes orarán así, o ustedes buscarán llegar a Dios con esto. Ustedes orarán así: Padre nuestro. Oiga esto, ahí me quedo nada más con 2 palabras: Padre nuestro. Para comenzar, dijo el Señor, ustedes deben saber que uno es su creador, uno es su Dios, uno es su Padre celestial. Y al hablar con ese Padre celestial es sinónimo de reconocer su existencia, de reconocer que Él es real, que ese Dios existe, que ese Dios es nuestro creador, que ese Dios es nuestro proveedor, que ese Dios es todo para nosotros. Por eso le digo, mi hermano, mi hermana, una vez más, con todo mi corazón, creo que un 95% de los católicos y de los cristianos y de todos aquellos que nos consideremos pueblo de Dios y que usemos la Biblia, no conocemos la oración del Padre Nuestro. Porque con solamente estas 2 palabras podemos entretenernos semanas o meses. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, está exagerando. No, hermano, no exagero. Ya se va a dar cuenta usted. Cristo dijo: ustedes van a hablar con Dios de esta manera. No estaba diciendo, ustedes van a repetir esto: Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo eso. Ustedes orarán así:
Orar no es repetir una frase y otra y repetir la misma. Orar es hablar con Dios. Por eso dice, cuando ustedes oren o cuando ustedes hablen con Dios, digan esto: Padre nuestro. Solo recibimos para el tema de este día 2 palabras: Padre nuestro. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿y qué le encuentra a esas 2 palabras? Ese es el asunto. Ahí es donde está la revelación. Dijo Cristo, primeramente ustedes tienen que estar conscientes que ustedes tienen al único y verdadero Dios, el que creó todas las cosas y les creó a ustedes, aquel que siempre debe tener el primer lugar en todo. Padre nuestro. O sea, primeramente tiene que haber ese conocimiento, esa revelación de que Dios es real, que a Dios se le debe dar todo honor y toda honra, que Él es primero, que Él es antes que todo, y que hay que tener mucho cuidado en cómo comportarnos delante de Él. Y la otra palabra es nuestro. Lo primero es dirigirse específicamente a Dios. Y lo segundo, reconocer que no soy solamente yo, sino que Dios tiene muchos hijos. Y además, Dios no solamente tiene muchos hijos, porque hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo. Otro día vamos a hablar de eso. Creación de Dios son todos aquellos que no han creído en Cristo. El que no ha creído en Cristo es creación de Dios. Pero hijos de Dios, solamente aquellos que creen en Cristo. Porque solo el que cree en Cristo se convierte en hijo de Dios. Ahora, si nosotros leemos estas 2 palabras, Padre, ahí estamos reconociendo que Dios es real, que Dios existe, que Dios es nuestro creador, que Dios es todopoderoso. Ahí estamos dirigiéndonos específicamente a Dios. Pero la palabra nuestro ya está teniendo que ver con todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Y por qué le digo que nosotros, tanto católicos como cristianos, un 95%, yo creo que más, pero digamos un 95%, no conocemos el significado espiritual del Padre Nuestro? ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de cristianos en este tiempo sí reconocen a Dios como que existe, como que es todopoderoso, como que es al que hay que darle el lugar especial y el primer lugar, pero como que lo hacemos muy personal, muy de nosotros, muy privado. No sé si me explico. La gran mayoría de católicos y de cristianos, al dirigirnos a Dios, puede ser que sí estemos reconociendo la existencia real de ese Dios, que ese Dios es el Todopoderoso,
que es el que debe tomar el primer lugar en nuestra vida. Pero como que nos encerramos en un cuarto privado de nuestra casa y lo hacemos nuestro y estamos todo el tiempo como que solamente existimos Dios y yo, Dios y tú. Y como que a nosotros nos importa nada más sentir que estamos bien con Dios y como que ya no nos importa lo demás. No sé si me explico, pero hay muchos líderes cristianos que pueden tener supuestamente una buena relación con Dios y están metidos en esa burbuja. Están apartados en esa recámara donde creen que solamente existe Dios y Él. Ojalá que me entienda. De pronto nos olvidamos de la segunda palabra que está ahí en el Padre Nuestro. Estamos reconociendo la realidad de Dios, que Él existe, que es todopoderoso, que Él debe estar en primer lugar, pero no estamos entendiendo la segunda palabra, nuestro, de nosotros, de todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, de la misma manera como yo me gozo en la presencia de Dios, con el corazón de Dios que ahora tengo, un día de estos le voy a hablar acerca de que no puede haber un verdadero hijo de Dios si no tiene el corazón de Dios. De manera que si yo realmente tengo la revelación del Padre Nuestro, entonces debo conocer muy bien a Dios. Debo saber quién es Dios y solamente puedo saber quién es Dios o solamente puedo tener la revelación de quién es Dios por el Espíritu Santo que mora en mí. Sé que Dios debe de tener el primer lugar y lo sé por el Espíritu Santo que mora en mí. Por eso sé que Dios debe tener el primer lugar. Y de pronto nosotros buscamos a Dios supuestamente con todo nuestro corazón. Pero, como le digo, pensamos que solo somos Dios y yo, Dios y tú. Y no te olvides, Cristo dijo, así van a orar ustedes. Padre nuestro. Donde más tenemos problemas es en la segunda palabra, en el nuestro. ¿Por qué? Porque ahí ya no soy yo solo. Ahí ya es todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Ojalá que me entiendas. Ahí ya se incluyen todos los hijos de Dios. Y se supone que aquel que conoce verdaderamente a Dios, yo creo que este va a ser el tema de la próxima oportunidad de mañana, todo aquel que realmente conoce a Dios debe tener el corazón de Dios. Y si nosotros realmente conocemos a Dios, que es real, que es todopoderoso, que debe estar en primer lugar, nosotros debemos tener el corazón de Dios. Y si nosotros realmente tenemos el corazón de Dios, lo primero es
que debemos tener misericordia por aquellos que viven en pecado, por aquellos que están enemistados con Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico, hermanas? ¿Se dan cuenta por qué yo constantemente les invito a que abramos canales de televisión o que rentemos canales de televisión? Que rentemos radios completas para dar a conocer la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siento que tengo el corazón de Dios y siento que hay millones de almas perdidas y siento que Dios no quiere que se pierdan ellos y tengo que buscar todo lo que sea necesario hacer para poder rescatar esas almas. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que entendemos la segunda palabra de lo que dijo Cristo ahí, Padre nuestro. Porque le digo, la gran mayoría del cristianismo de estos días, cada persona, ya sea el líder, ya sea el ministro, ya sea el hermano o la hermana, se sienten que solo existen en este mundo ese hombre y Dios, esa mujer y Dios. ¿Por qué razón? Porque parece que no nos importan los que están perdidos. No buscamos llevarles el mensaje que rompió las cadenas nuestras. No buscamos hablarles de Cristo que murió y resucitó, conscientes de que Cristo dijo que moría por todos los pecadores. Y nosotros, muchos cristianos, como que solamente recibieron el mensaje de que Cristo murió y resucitó para que formaran parte del reino de Dios y ya gozarse en el reino de Dios. Y se hacen tan olvidadizos de las almas perdidas, sabiendo que de allá vinieron, sabiendo que de allá los rescató el Señor con su poder y sabiendo que nadie puede salir de allá a menos que se le predique de Cristo que murió y resucitó. De manera que si yo recibo a Cristo que murió y resucitó y soy libre del pecado y me convierto en hijo de Dios, pero me quedo tranquilo y ya no comparto con los demás esta gloriosa verdad que a mí me hizo libre, ¿usted cree que realmente conozco el significado espiritual de la oración del Padre Nuestro? Piense por un momento. Mire a alguien como ese personaje que usted ve detrás mío. Ahí detrás mío, para los que me pueden ver, siempre les pongo una imagen. Ahí aparece un hombre con cara de estar sintiéndose mal, buscando la dirección divina, buscando, como dice el Antiguo Testamento, el rostro de Dios. Piense por un momento que no podemos nosotros solamente recibir nuestra salvación y ya solamente ir a una iglesia cada ciertos días de la semana, cantarle a Dios una media hora o una hora, escuchar una predicación, orar e irme a la iglesia. Y de ahí, hermanos, decir que estamos esperando a Cristo. ¿Cómo puedo decir yo que estoy esperando a Cristo si no estoy haciendo nada
fíjese bien, para que alguien más conozca a Cristo. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que los que realmente están esperando a Cristo, lo están esperando haciendo un trabajo? Y ese trabajo no es otro que el buscar llevar el mensaje a otras personas más. Que el vivir lo mejor posible en esta tierra para que haya un testimonio diferente y que la gente lo vea y que la gente pregunte por qué usted es diferente y que usted les diga: yo soy diferente porque he creído en Cristo que murió por mí. Ahora el Espíritu Santo mora en mí. No soy yo, es Cristo en mí, dijo Pablo. No soy yo, es el Espíritu Santo en mí el que hace todas las cosas buenas que ustedes ven a través de mí. ¿Sí me está entendiendo, hermano, hermana? Entonces, ¿cómo podemos decir Padre nuestro si no nos importan los demás que nos rodean? Podemos estar cumpliendo con la primera palabra, reconociendo a Dios como que existe, que es real, como que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Pero luego, no pensar en la segunda palabra que dice nuestro, de nosotros, de todos. Si yo soy un siervo de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, si realmente soy un siervo de Dios, debo de tener acá dentro el corazón de Dios. Y ese corazón de Dios me va a dictar cómo debo convivir con los demás. Ese corazón de Dios preocupado por las almas perdidas es el que va a hacer que yo tome radios completas y canales de televisión completos para predicar la palabra de Dios. Si realmente yo tengo la revelación de lo que es la oración del Padre Nuestro, debo tener el corazón de Dios y debo mirar a los hermanos o a las hermanas en mi congregación, en mi familia, en mi trabajo, donde quiera que haya alguien que es familia de Dios. Debo de buscar servirle para que esa persona no tenga problemas en el camino de la vida eterna. Pero dígame, hermano, hermana, ¿no existe un montón de llamados hermanos en las iglesias, enemistados unos con otros? Todavía no se amistan con uno que tienen problemas y ya se enemistaron con otro. Hermanos que no tienen paciencia, hermanos que tienen celo de la carne y actúan bajo el celo de la carne, porque a veces quieren que el pastor sea solo de ellos, quieren que ciertos hermanos o hermanas solamente sean amistades de ellos y que no quieren que convivan con los demás. Hermanos y hermanas que hacen sus grupitos en las iglesias y que no quieren reunirse con otros más. Hermanos y hermanas que vemos las faltas en otros hermanitos que apenas van comenzando y nos olvidamos que nosotros un día fuimos niños espirituales, que un día comenzamos a aprender cómo vivir la vida cristiana. No sé si me explico, hermanos, ojalá que me estén entendiendo. Pero
con dos palabras que nosotros lográramos tener la revelación de la oración del Padre Nuestro, déjeme decirle, con eso nos vamos al reino de los cielos y con eso podemos esperar a que Cristo venga por nosotros. Porque tendremos tanta ocupación, tendremos tanto trabajo, haremos tantas cosas maravillosas para la gloria de Dios, que solo nos queda esperar que Cristo venga por nosotros. Una vez más, le recuerdo, el título del mensaje en este día es, grábeselo, tanto católicos como cristianos no conocemos el Padre Nuestro, o no conocemos el significado espiritual de la oración del Padre Nuestro. Aquí estamos, enfocándonos más en la segunda palabra, nuestro, Padre Nuestro. No podemos nosotros ni siquiera leer la oración del Padre Nuestro como Cristo la dijo. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Mira, hermana, hablemos claro. No nos hagamos los que no entendemos. ¿Para qué nos vamos a presentar, como dicen en mi tierra, tan santurrones, tan fanáticos, a veces tan espirituales supuestamente? Y vamos a tomar la Biblia porque es la hora que nosotros tenemos para leer la Biblia. Digo, si es que tenemos una hora para leer la Biblia, porque puede haber muchos cristianos que se jactan de estar muy llenos de Dios y no leen la Biblia. Solo cuando se las leen en la iglesia el día que van al servicio. Hermanos, leer la Biblia es una necesidad. Leer la Biblia es tener hambre de Dios. De manera que nosotros no debíamos leer siquiera la oración del Padre Nuestro completa si nosotros no podemos cumplir con la segunda palabra, Padre Nuestro. O sea, estamos reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. Estamos reconociendo a Dios como quien merece toda nuestra atención, todo nuestro honor, toda nuestra gloria. Él es nuestro todo. Estamos haciendo un tiempo para Él, creemos que estamos agradándole a Él, pero que no nos hablen de la segunda palabra, nuestro, Padre Nuestro. ¿Cómo podemos llamarle Padre Nuestro cuando de pronto hay personas que han dejado de asistir a la iglesia o que los vemos que han desmejorado espiritualmente y nosotros no oramos por ellos? Nosotros no sentimos, fíjate bien, el buscarlos, el pedirle a Dios que obre en ellos, porque hay quienes de pronto se enfrían espiritualmente, a veces por deudas que tienen, a veces porque enfermaron, a veces por problemas que tienen en el hogar y dejan de aparecer en la iglesia, a veces son lastimados en las iglesias y de pronto no vienen, y nosotros de pronto no los vemos y empezamos a juzgarlos o a criticarlos.
o a pensar mal de ellos. ¿Me explico? Padre nuestro. Si realmente reconocemos a Dios que existe, que es todopoderoso y que Él tiene el primer lugar en nosotros, antes de embelezarnos en ese Dios, antes de envolvernos en una relación íntima con Dios, y dime que de pronto estoy yendo por otro camino, porque parece que te estoy desviando de Dios, como que te estoy sacando de estar en tu relación con Dios. Pero yo quiero decirte, hermano, hermana, Dios habita en su gloria y nunca se va a ir la gloria de Dios de ahí, ni Dios se va a mover de su lugar. Si realmente nosotros reconocemos que ese Dios al que servimos es real, existe, que Él tiene el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, que Él es el todopoderoso, que Él es el todo para nosotros, inmediatamente desvía tu mirada, fíjate bien, y no porque dejes de pensar en Dios, sino que te salgas de ese ambiente espiritual, porque todavía estamos con los pies en esta tierra y hay mucho que hacer acá. Entonces, llénate de Dios, gózate con Dios, ten un tiempo en la madrugada con Dios, pero haz un tiempo para preocuparte por los demás. Muchos de los cristianos de estos días, déjame decirte, aparentemente se han hecho muy santos, muy apartados, pero les ha faltado tener el corazón de Dios para saber cómo comportarse en ciertas situaciones. Y se puede ver claramente que algo les falta de parte de Dios, porque hacen juicios por cualquier cosa, no lo piensan, no lo meditan, no lo ponen delante de Dios, apenas ven algo, apenas escuchan algo y ya están criticando y ya están juzgando. Yo creo que nosotros deberíamos estar a cada momento diciéndole: Señor, ayúdame, ¿qué hago aquí? Porque, hermano, hermana, te digo, el próximo mensaje va a ser que el que realmente conoce a Dios debe de pensar como Dios, debe de amar como Dios, debe tener misericordia como Dios, debe tener paciencia como Dios, debe tener todas esas virtudes y practicarlas. No es nada fácil, hermanos, pero sí es necesario comenzar, porque le digo, esta oración del Padre Nuestro es una tremenda bendición si nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo. O puede ser una ancla que nos hunda en la profundidad del mar y que no nos permita irnos con Cristo. Hermano, hermana, un día de estos le voy a hablar de lo justo que es Dios, de cómo cositas tan insignificantes nos pueden apartar de estar a punto de irnos con Cristo. Esto es serio, hermanos. Esto no es cualquier cosa.
Entonces hoy tenemos este punto bien importante, que si logramos tener la revelación de estas dos palabras, donde comienza la oración del Padre Nuestro, nosotros, fíjate bien, debemos tener a Dios como que es real, como que sí existe, y lo vamos a tener en primer lugar. Y además vamos a ver a los que nos rodean como Dios los puede ver. Y ese es nuestro problema. Ahí está donde nos vamos a detener, nos vamos a atrancar, como decimos, nos vamos a frenar, porque esto no es fácil. Pero qué precioso es cuando podemos obrar imitando a Dios. Porque hermano, hermana, hay cosas que posiblemente tú me estás diciendo o estás pensando: hermano Rodríguez, usted anda muy perdido en este día. Oiga lo que le voy a leer. Quisiera leerle algo que dice en Primera de Corintios, capítulo 6, y en el versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de parte de Dios, y que ustedes no son de ustedes mismos. O sea, que ustedes no se gobiernan a ustedes mismos, que ustedes no pueden pensar nada por ustedes mismos. Tiene que ser el Espíritu Santo el que piense por ustedes, porque después del pensamiento viene la palabra, viene la acción, y el Espíritu tiene que pensar por nosotros, el Espíritu tiene que hablar por nosotros, y el Espíritu tiene que obrar por nosotros. Fíjate lo que dice acá: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Yo le aseguro que hay miles y miles de hermanos y hermanas que me están escuchando, o me están escuchando y me están mirando, porque en este momento me están mirando a través de 14 canales de televisión acá en Estados Unidos, y me están mirando a través de Facebook, a través de YouTube, y me están escuchando a través de 4 radios en Centroamérica, lo cual quiere decir que son miles y miles y miles de personas que están pendientes de lo que les estoy compartiendo. Y aquí nos dice muy claramente la palabra de Dios que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios que es Espíritu, nota esto, que el mismo Dios que es Espíritu, al no haber pecado, porque creímos que Cristo murió y resucitó, ese pecado es removido, y el Espíritu Santo viene a nosotros, porque ya no hay pecado que le estorbe, y el Espíritu Santo, Dios mismo, hace morada en nosotros. Ahora ya nosotros no podemos vivir por nuestro espíritu. Es el Espíritu de Dios el que a través de nuestro espíritu nos hace vivir. Ahora ya nosotros no debemos pensar con nuestra mente. Tiene que ser el Espíritu Santo tomando nuestra mente y pensando. Por eso debemos de pensar
lo más positivo. Si de pronto hay interferencias y de pronto tenemos malos pensamientos, es Satanás usando nuestra antigua naturaleza para estorbar la obra de Dios. Eso lo vemos allá en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, con el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Así es que mi hermano, mi hermana, piense en esto. Ahí dice, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, que ese Espíritu viene a morar a nosotros, para pensar por nosotros, para que lo dejemos que Él piense por nosotros, para que nuestro pensamiento se ajuste al Espíritu de Dios, para que no hablemos nada que sea solamente de nosotros, que lo que hablemos sea directamente del Espíritu a través de nosotros. Que no actuemos por nosotros mismos, sino que sea el Espíritu Santo el que nos haga actuar. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Y termina diciendo ahí, tienen al Espíritu de Dios. Y termina diciendo, y no sois vuestros. ¿Qué quiere decir? Tú ya no te debes a ti mismo. Tú ya no te puedes mover por ti mismo. Tú ya no te puedes dirigir por ti mismo porque ya tienes director y es el Espíritu Santo. Y si realmente el Espíritu Santo morara en nosotros como enseña la palabra de Dios, tendríamos una tremenda relación con Dios y tendríamos una tremenda relación también con todos aquellos hermanitos que también son hijos de Dios como nosotros. Y hermanos, hermanas, aquí voy a terminar con esto. Recuerde, tenemos dos palabras solamente de la oración del Padre Nuestro y no hemos podido pasar de aquí. ¿Sabes por qué no pasamos de aquí? Porque la segunda palabra, al no tener la revelación de ella y no vivir como a Dios le agrada, no nos deja pasar. ¿Y de qué nos sirve leer toda la oración del Padre Nuestro? ¿Y de qué nos sirve repetir tanto la oración del Padre Nuestro si no conocemos el significado espiritual? No se te olvide, la primera palabra es Padre, la segunda es nuestro. Y la gran mayoría de cristianos en estos días, sí, reconocemos que Dios es real, que Dios es todopoderoso, que Dios existe, que Dios es todo para nosotros, y ya como que nos encerramos con Él y nos olvidamos de los demás. Y si de pronto salimos a estar entre los demás, es solo para criticarlos, es solo para desanimarlos, es solo para medirnos que estamos más grandes que ellos, es solo para condenarnos, es solo para condenarlos que si cometiste pecado ya estás destituido de la gloria de Dios y cosas por el estilo. Andamos muy mal, hermanos, espiritualmente. ¿O será que el hermano Rodríguez, por los años, por la vejez, ya no entiende la palabra de Dios, ya confunde la palabra de Dios? Aquí termino.